Estaba en mi jardín podando mis rosas cuando sonó el teléfono. Era mi hija, Hannah, gritando que mi nieto había tenido un accidente de coche. Se me paralizó el corazón. Me dijo que necesitaba una operación urgente y que no tenían suficiente dinero para cubrirla. Sin pensarlo, les transferí $42.000. No hice preguntas. Simplemente actué, porque eso es lo que hacen las madres. Pero 2 días después, vi algo en Facebook que me heló la sangre. Una foto de mi nieto herido riéndose en una fiesta en la playa. No había hospital, ni herida, solo un grupo de jóvenes tomando piña coladas bajo el sol. Al principio pensé que era una imagen antigua, un error. Pero luego escuché la verdad, y algo dentro de mí se rompió. Antes de continuar, dale like al vídeo, suscríbete para no perderte ninguna de las historias y coméntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, sigamos con la historia. Mis hijos habían planeado toda la emergencia. La llamada, el hospital falso, las lágrimas, todo. Solo para quedarse con mis ahorros de jubilación. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí hizo clic. No los enfrenté de inmediato. No. Sonreí. Actué como la dulce y confiada mamá que ellos creían poder manipular. Pero en silencio, empecé a preparar una trampa. Una trampa legal, silenciosa y hermética que garantizaría que nunca volvieran a ver un solo centavo mío. Jugaron con mi amor, y ahora estaban a punto de perder algo que jamás imaginaron. Me llamo Eleanor Bennett y tengo 68 años. Vivo en una pequeña cabaña de cedro, justo a las afueras de Portland, Maine. Soy madre de 2 hijos, Hannah y Jeremy, y orgullosa abuela de 4 nietos. Mis días solían estar llenos de risas, barbacoas en el patio y cuentos antes de dormir. No era solo una madre. Era el pegamento. La que recordaba los cumpleaños, horneaba pasteles desde cero y mantenía a todos unidos, incluso cuando el mundo parecía venirse abajo. Nunca fui rica, al menos no en el sentido tradicional, pero trabajé duro toda mi vida como maestra en una escuela pública. Cada centavo que gané, lo ahorré. Recortaba cupones, remendaba mi propia ropa y pagué mi hipoteca antes de cumplir los 50. Incluso inicié una pequeña tienda online de antigüedades tras jubilarme, solo para mantenerme ocupada, pero resultó ser sorprendentemente rentable. Nunca les conté a mis hijos cuánto ganaba con eso. Solo me gustaba tener algo guardado, por si acaso. La familia lo era todo para mí. Rechacé ascensos para poder ir a cada partido de fútbol y recital de danza. Cuando su padre, Daniel, falleció de un infarto repentino hace 20 años, no me derrumbé. Me hice más fuerte. Lloré en privado, para que mis hijos no cargaran con ese dolor. Vendí su camioneta, me mudé a una casa más pequeña y canalicé lo que tenía en fondos universitarios y ahorros para emergencias. Cuando Hannah quedó embarazada a los 20, no la regañé. La recibí en casa, cuidé de su bebé mientras ella trabajaba a medio tiempo y traté a mi nieto como si fuera mío. Cuando Jeremy perdió su trabajo en Boston, le di la habitación de invitados durante 6 meses. Sin renta, sin condiciones. Porque eso es lo que hacen las madres. Pero en algún momento, algo cambió. Con los años, las llamadas fueron menos frecuentes. Las visitas se convirtieron en entregas rápidas. Mi cumpleaños a menudo era recordado con un mensaje tardío, o no era recordado en absoluto. Y aún así, cada vez que necesitaban ayuda, dinero para un enganche, un préstamo para un coche nuevo, rescates por emergencias, yo estaba ahí, sin dudarlo. Empecé a notar lo cómodos que se habían vuelto pidiendo, y lo incómodos que se ponían cuando yo decía que no. La esposa de Jeremy, Lana, siempre era amable por fuera, pero yo sentía sus ojos recorriendo mi casa, evaluando su valor, fijándose en cada reliquia. Qué lindo que aún tengas estos adornitos de tus viajes, decía, acariciando el reloj antiguo que traje de Austria. Lindo o valioso. El esposo de Hannah, Mike, ni siquiera fingía. Está sentada sobre una mina de oro, bromeó una vez al ver por accidente un estado de cuenta que dejé en la cocina. Me reí, pero el estómago se me encogió. Eso no era una broma. Era una insinuación. Lo que más dolía no era que necesitaran ayuda.
Era lo rápido que olvidaban las manos que les habían dado de comer. Una vez escuché a Hannah decirle a una amiga, mi mamá ya no sirve para mucho, pero al menos tiene plata. Esa frase me persiguió durante días. Guardé silencio. Quise creer que había sido solo un desliz. Aún así, seguí dando. Callada, fiel, hasta la llamada de la supuesta emergencia de mi nieto. Esa llamada no solo me rompió el corazón. Me abrió los ojos. Después supe que no hubo accidente, ni cirugía, ni siquiera una visita al hospital. Fue un plan urdido por Hannah y Jeremy. Tal vez una prueba, para ver si entregaría mi fondo de emergencia sin resistencia. Y lo hice. Por supuesto que lo hice. Porque era su madre. Pero la traición no era solo por el dinero. Era cada sacrificio que había hecho por ellos, reducido a polvo. Cada fiesta de cumpleaños que preparé, cada clase nocturna de matemáticas, cada vez que me privé de algo para que ellos tuvieran más, todo borrado por su codicia. Pasé varios días en estado de shock. En silencio. Sentada, observando cómo el viento movía los árboles de mi patio. Pensando. Y entonces recordé algo que mi difunto esposo me dijo una vez. Puedes perdonar a las personas, y aún así protegerte de ellas. Así que eso fue lo que decidí hacer. Lo que mis hijos no sabían era que tenía algo más que una cuenta de ahorros. A lo largo de los años, había invertido discretamente en terrenos fuera del pueblo. Hectáreas de bosque de pinos que mi hermano me vendió por una miseria hace décadas. Esas tierras se habían valorizado una barbaridad. Hoy valen más de 2,7 millones de dólares, intactas, y sin aparecer en mis cuentas bancarias normales. Y nadie en la familia lo sabía. Y ese no era el único secreto que guardaba. Años atrás, reescribí mi testamento en silencio, con la ayuda de un abogado especializado en situaciones familiares tóxicas. Sí, eso existe. No los eliminé del todo. Eso levantaría sospechas. Simplemente me aseguré de que la mayor parte de mi patrimonio terminara en otro lugar, donde realmente fuera valorado. Hay una joven que trabaja en la oficina de correos al final de la calle. Angela. Tiene 26 años. Trabaja en 2 empleos y cuida de su hermano discapacitado. A veces me trae las compras, y se niega a aceptar propina. He observado cómo trata a las personas. He visto cómo me trata a mí, con dignidad, con calidez. Una vez le pregunté a Angela qué haría si alguien le regalara $10,000. Ella respondió: pagar la deuda médica de mi hermano. Solo eso. Ese tipo de persona es quien realmente merece una segunda oportunidad. Y así, con la fuerza silenciosa que solo una madre puede tener, comencé a mover las piezas. Ellos creen que me engañaron, que se salieron con la suya. Pero lo que viene a continuación hará que deseen nunca haber subestimado a la mujer que les dio todo. Después de descubrir la farsa de la emergencia, no confronté a nadie. No de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, para observar. Y cuando empecé a mirar, no solo como madre, sino como una mujer que había sido tomada por tonta, vi todo con claridad. Estuve tan cegada por el amor que antes no lo había notado. Empezó con cosas pequeñas. Un domingo fui a casa de Hannah, supuestamente para una cena familiar. Pero apenas llegué, me pusieron un trapeador en la mano. ¿Podrías ayudarme a limpiar la cocina un momento? Me pidió, sin siquiera darme un abrazo. Mickey ha estado muy ocupado y no ha podido limpiar. La cena resultó ser comida para llevar. Ellos comieron en el sofá, mientras yo fregaba los platos con mi comida enfriándose detrás de mí. En algún momento, me di cuenta de que ni siquiera habían puesto un plato para mí. Y eso se convirtió en la norma. Cada vez que los visitaba, me ponían a doblar ropa, cuidar a los niños, limpiar. No me lo pedían. Lo daban por hecho. Si me sentaba, Hannah me lanzaba una sonrisa forzada y decía: ¿podrías ayudarme con una cosita más? Y Jeremy, él era peor. Empezó a llegar a mi casa sin avisar, con una bolsa de ropa sucia en la mano. Lana dice que la lavadora está fallando, me decía encogiéndose de hombros, mientras tiraba la bolsa al suelo como si fuera lo más normal del mundo. Total, tú no estás haciendo nada, ¿verdad?
Luego se sentaba con el móvil mientras yo le ordenaba los calcetines. Habría sido cómico, si no doliera tanto. En los eventos familiares, la humillación era aún más evidente. En Acción de Gracias, hicieron la cena en casa de Jeremy y Lana. No me lo dijeron hasta el día anterior. Cuando llegué, no había asiento para mí en la mesa principal. Solo una silla plegable en una esquina de la sala, junto al cubo de basura. Pensé que estarías más cómoda ahí, dijo Lana dulcemente, mientras bebía vino. Nadie me pidió que cortara el pavó, como solía hacerlo. Nadie me pidió que dirigiera la oración. Ni siquiera me sirvieron primero. Me sentí invisible, como una extra en una película en la que alguna vez fui la protagonista. Después llegó Navidad. No recibí un solo regalo. Ni siquiera de mis nietos. Llevé bufandas tejidas a mano y libros para todos, pero mi caja quedó sin abrir mientras ellos intercambiaban hipones y zapatos de diseñador. Sonreí durante todo el evento. Pero esa noche, lloré como no lo había hecho en años. Lo peor llegó 3 meses después. Empecé a tener problemas en las rodillas. Artritis, sobre todo. Mi médico me recomendó descansar, incluso mudarme temporalmente con la familia mientras recibía tratamiento. Solo por unas semanas. Así que lo mencioné durante un brunch. Jamás olvidaré el silencio que siguió. Jeremy miró a Hannah. Hannah miró a Mike. Y entonces Mike lo dijo, sin pestañear, sin un gramo de empatía. No tenemos espacio para ti. Además, con los niños y todo, sería un caos. Miré a Hannah. Ella jugaba con su cuchara y dijo: No es que no queramos tenerte, mamá. Es solo que, cuidar de ti sería mucho ahora mismo. Tú entiendes, ¿verdad? Mucho que cuidar. Una carga. Eso era lo que me había convertido para ellos. La mujer que los crió, los alimentó, que sacrificó su juventud, su salud y sus finanzas, ahora era demasiado molesta como para recibir techo por unas semanas. Volví a casa, me senté en mi sillón reclinable, y me quedé mirando por la ventana hasta que oscureció. Creo que ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró de verdad. No con rabia. Ni siquiera con tristeza. Fue claridad. Fría y lúcida. Ya no me veían como una persona. Me veían como un recurso, una criada ocasional, un cajero automático viviente, una molestia el resto del tiempo. Y empecé a darme cuenta de otra cosa. Esto no venía solo de mis hijos. Había una influencia externa. Lana y Mike. Lana siempre había tenido a Jeremy bajo control. Ella manejaba sus finanzas, sus vacaciones, sus decisiones. Administraba cada aspecto de sus vidas. Incluso quién debía quedarse con qué. Una vez la escuché susurrar en mi cocina, diciéndole a Jeremy: Si ella le da la casa a Hannah, nos quedamos sin nada. Asegúrate de ponértela de tu lado. Mike era aún más directo. Unos meses antes, intenté explicar mi testamento, solo para asegurarme de que mis hijos lo entendieran. Mike me interrumpió y dijo: Deja que los abogados se encarguen de eso. Tu trabajo es asegurarte de que haya algo que valga la pena heredar. Sus palabras dolieron. Pero más que eso, revelaron la verdad. Todos estaban esperando que muriera. Y mientras esperaban, pensaban sacar todo lo que pudieran. Poco a poco. Manipulación tras manipulación. Dejaron de invitarme a los cumpleaños. El día de los abuelos pasó en la escuela de los niños, y nadie me dijo nada. Me enteré por Angela, la chica del correo. Su sobrina va a la misma escuela. Llamé a Hannah. Oh, no pensé que quisieras venir. Con todos los niños es un caos, me dijo. Empecé a sentirme inexistente. Cuando el más pequeño de Jeremy cumplió 3 años, hicieron una gran fiesta en un centro de juegos. Hubo globos, pintacaritas, un mago. Lo supe después, por Facebook. Estaba yo, deslizando el dedo por las fotos, mi hijo sonriendo de oreja a oreja, mis nietos con coronas de papel. Y yo, sin siquiera saber que la fiesta había ocurrido. Eso no fue un error. Fue intencional. Cada exclusión era una puñalada.
cada insulto disfrazado de cortesía, una herida con sal. Finalmente entendí lo que había llegado a ser para ellos. No una matriarca. No una madre. Un estorbo. Un último recurso. Y en el momento en que dejara de dar, me descartarían. Así que dejé de pedir cariño. Dejé de esperar respeto. Y empecé a planear. Ellos querían tratarme como si fuera desechable. Está bien. Pero antes de que me descartaran, yo iba a mostrarles exactamente a quién habían subestimado. Era martes por la mañana cuando ocurrió. La traición que lo cambiaría todo. El sol brillaba afuera, colándose suavemente por las cortinas de encaje de mi cocina. Acababa de preparar una tetera con té recién hecho cuando sonó el teléfono. Era Hannah. Mamá, Jeremy está en problemas, dijo con voz baja, tensa, urgente. Tuvo un accidente. Es grave. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Está en el hospital general. Lana está histérica. Fue un camión. Lo chocaron al cambiar de carril. Tiene hemorragia interna. Dicen que no está consciente. Solté la taza. Se hizo añicos contra el suelo. Me temblaban las manos. Dios mío, voy para allá ahora mismo. Espera, dijo Hannah rápidamente. El hospital está pidiendo un adelanto para la cirugía. El seguro no se procesa lo suficientemente rápido. Necesitan un depósito inmediato. $10,000. Mi mente se aceleró. Eso no tiene sentido. No pueden negar una cirugía urgente. Mamá, esto es real. Jeremy podría morir. La angustia en su voz no era algo que pudiera ignorar. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Fui directo al cajón con cerradura en la cocina. Allí tenía mi sobre de emergencias. $12,000 en efectivo. Lo había ahorrado para reparaciones en casa. Tal vez unas vacaciones que nunca tomé. Metí el sobre en el bolso, subí al coche y conduje directo a casa de Hannah. Cuando llegué, me abrió la puerta con los ojos rojos, y me abrazó fuerte. ¿Lo trajiste? Susurró. Le entregué el sobre sin dudar. ¿Qué tan grave está? Hubo un silencio. Lo acaban de llevar a cirugía. Lana ya va en camino al hospital. La miré, confundida. ¿Y tú por qué no estás allá? Titubeó. No me dejaron pasar. Que había demasiada gente. Estoy esperando noticias. No me cuadraba, pero mis emociones eran más fuertes que mi instinto. Me quedé con ella un rato. Apenas hablamos. Se la notaba distraída. Yo revisaba el teléfono sin parar, esperando actualizaciones, pero nunca llegaron. Esa noche volví a casa. Me senté en la oscuridad. Recé. Lloré. Me preocupé. A la mañana siguiente, seguía sin saber nada. Llamé al móvil de Jeremy. Buzón de voz. Llamé a Lana. Sin respuesta. Llamé al hospital. Y fue entonces cuando el suelo se abrió bajo mis pies. Lo siento, señora. No hay ningún paciente llamado Jeremy Bennett ingresado aquí, me dijo la enfermera, con tono amable. ¿Estás segura? ¿Ni ayer, ni esta semana? Estoy completamente segura. Colgué. Me quedé mirando la pared. Tenía la boca seca. El corazón me latía con fuerza. Ningún paciente. Llamé a otro hospital. La misma respuesta. Me golpeó como un tren. No había habido ningún accidente, ni hemorragia interna, ni cirugía urgente. Toda la historia era falsa. Lo habían hecho de nuevo. Esta vez no solo mintieron. Lo planearon. Juntos. Jeremy, Lana, Hannah, quizá incluso Mike. Esto no fue desesperación. Fue robo premeditado. Me senté en la mesa de la cocina, en silencio absoluto, por casi 2 horas. No lloré. No grité. Ni siquiera me moví. Solo escuchaba la voz de mi hijo en mi cabeza, riendo conmigo cuando era pequeño. Recordaba los brazos de mi hija rodeando mi cintura mientras le trenzaba el cabello. Sus manitas en las mías cuando los llevaba al colegio. ¿Cómo llegamos a esto?
Sentí como algo dentro de mí se quebraba, lento, como hielo bajo presión. No era rabia. Era duelo. Un tipo de dolor que se instala en los huesos, y se queda allí. Y en ese silencio, lo entendí. Ellos no me amaban. No de verdad. Me habían utilizado una y otra vez. Y ahora habían cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Días después, recibí un mensaje de texto de Hannah. Como si nada. Hola, solo pasaba a ver cómo están tus rodillas. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera visto cómo me entregaban una mentira mientras me robaban mis ahorros. No respondí. Tampoco respondí cuando Jeremy llamó. Me dejó un mensaje de voz. Gracias por la ayuda, mamá. Estoy bien ahora. Lana me está cuidando. Te llamo luego. Sin culpa. Sin disculpas. Ellos ya habían pasado página. Pero yo no. Ese fin de semana fui a casa de Jeremy. Toqué la puerta. Me abrió Lana, sorprendida. Eleanor. ¡Qué sorpresa! Entré sin pedir permiso. Jeremy estaba en el sofá, comiendo papas fritas. Cuando me vio, los ojos se le abrieron. Mamá, ¿qué haces aquí? Solo quería ver con mis propios ojos, dije en voz baja. Él se quedó inmóvil. ¿Ver qué? Después de la cirugía, del accidente. Su rostro se tensó. Lana miró hacia otro lado. En ese momento, todos sabíamos que yo sabía. No grité. No exigí el dinero. Ni siquiera los enfrenté directamente. Solo miré a mi hijo adulto, y le dije. Ni siquiera te molestaste en fingir que estabas herido. Y me di la vuelta. Me fui. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Esa noche, el silencio en mi casa era ensordecedor. No de esos silencios que dan paz, sino del tipo que te recuerda que estás completamente sola. Me quedé despierta hasta el amanecer. Pensé en mi esposo, en las promesas que nos hicimos, en la vida que soñamos darles a nuestros hijos, y en cómo ellos la destruyeron. Pero aún así, no me moví por venganza. No todavía. Porque antes de hacer nada, tenía que llorar. No solo por el dinero. No solo por la mentira. Sino por la familia que creí tener, y que en realidad nunca existió. La gente cree que envejecer te vuelve más débil. Que a cierta edad debes encogerte, quedarte callada, ser agradecida y no estorbar. Pero yo nunca fui de las que se encogen. No grité cuando descubrí que mis hijos me habían mentido. No entré en sus casas a exigir disculpas o dinero. No. Guardé silencio. Porque el silencio no significa derrota. Significa estrategia. Y ya había pasado suficiente de mi vida dando sin llevar la cuenta. Eso se acabó. A la mañana siguiente, saqué la caja de seguridad del fondo del armario. Polvorienta, fría, exactamente donde la dejé hace 10 años. Dentro había carpetas, muchas carpetas. Títulos como, escritura de propiedad, cuentas de inversión, seguros de vida, acuerdo de custodia y, lo más importante, testamento. Ellos no tenían ni idea. Mi casa, pagada por completo, estaba registrada solo a mi nombre. No compartida. No en copropiedad. Mía. Comprada con el dinero que me dejó mi padre. Un dinero que nunca toqué. Hasta hace poco. Siempre bromeaban diciendo que era mala con las finanzas. Yo dejé que lo creyeran. Eso los mantenía alejados de hacer preguntas. Lo que ellos no sabían era que, después de que su padre falleció, tomé clases nocturnas de contabilidad. Administré su pequeño fondo de jubilación, lo convertí en una cartera diversificada, y lo vi crecer con los años. No era rica según los estándares de Manhattan, pero para una viuda en la zona rural de Maine, vivía con mucha comodidad. Y había llevado registros. Cada transferencia bancaria. Cada regalo que me sacaron con culpa. Los $8.000 para el fallido negocio de jardinería de Jeremy. Los 2.500 para ayudar al esposo de Hannah después de su arresto por conducir ebrio. Los 12.000 que me robaron con mentiras y manipulación. Hice copias de cada transacción. Selladas. Fechadas.
Clasificadas. Ya no era solo una madre traicionada. Era la archivista de esa traición. Entonces llamé a alguien con quien no hablaba desde hacía años. Carol Buster. Había sido mi mejor amiga. Perdimos contacto después de que su esposo murió, pero ella seguía ejerciendo como abogada en Portland. Carol, le dije en voz baja cuando respondió, necesito asegurarme de que mi herencia no vaya a parar a mis hijos. Hubo un silencio. Estaré allí el viernes por la mañana, me respondió. Mientras esperaba, limpié la casa. No porque lo necesitara, sino porque me ayudaba a calmar la mente mientras mis pensamientos giraban sin parar. En el desván encontré dibujos antiguos de Jeremy. Una tarjeta de cumpleaños arrugada de Hannah que una vez me hizo llorar. Ya no eran recuerdos. Eran reliquias de una ilusión. Cuando llegó el viernes, Carol se sentó conmigo en la cocina mientras le mostraba todo. Documentos. Cronologías. Evidencia. Has hecho más deberes que la mitad de mis clientes, dijo, hojeando las carpetas. Nunca fui indefensa, le respondí. Solo estaba cansada de pelear. Reescribimos mi testamento esa misma tarde. Designé una nueva heredera. Alguien que jamás imaginarían. María, mi asistenta del hogar. La única persona que me mostró una bondad constante durante los últimos 5 años. Se preocupaba por mí incluso cuando yo no se lo pedía. Me traía sopa cuando estaba enferma. Arregló la barandilla del porche con sus propias herramientas. Nunca pidió un centavo más. Una vez le pregunté por qué siempre me ayudaba tanto. Ella sonrió y dijo, porque cuando yo tenga su edad, espero que alguien me recuerde. Jamás lo olvidé. Y ahora, ella heredaría todo. Mi casa, mis ahorros, mis inversiones, mis joyas. Todo lo que mis hijos habían dado por sentado. También presenté un informe por fraude en mi banco. El sobre con el dinero había sido retirado días antes, de una cuenta de ahorros que no tocaba desde hacía años. Un movimiento que por protocolo encendió una alarma. El oficial de fraudes tomó nota. Le pedí que me enviara un resumen detallado de movimientos. Prueba documental, asegurada. Comencé a mantener mis llamadas con los hijos breves y cordiales. Educadas, distantes. No los confronté. Eso vendría después. Por ahora, les dejé creer que habían ganado. Incluso acepté sus disculpas falsas con una sonrisa. Ah, ¿ese dinero? No te preocupes por eso, le dije a Jeremy cuando, por fin, tuvo el valor de mencionarlo. Lo compensaré, mamá, prometió. Claro, respondí suavemente. Dejé que siguiera creyendo que yo era la ingenua que él pensaba haber criado. Que durmiera tranquilo creyendo que se había salido con la suya. Lo hermoso de la justicia es que llega en silencio, y ruge cuando se manifiesta. La semana siguiente fui a la oficina de registros del municipio y actualicé la escritura para que reflejara mi nuevo fideicomiso. Carol se encargó de toda la gestión legal. Todo estaba limpio. Todo era legal. Y mis hijos no recibirían nada. Ni siquiera un aviso. Pero lo mejor de todo es que no sabían que los había grabado. Unas semanas antes del robo, Hannah me había llamado por altavoz mientras yo limpiaba. Se le olvidó que Jeremy estaba en la misma habitación. Grabé toda la conversación. Su plan, su estrategia para tomar el dinero sin pedirlo, y decirme que era por la vida de Jeremy o algo así. Literalmente. Haz que suene urgente, dijo Hannah. Si cree que alguien está muriendo, nunca dirá que no. Se rieron. Yo lloré esa noche al escuchar la grabación de nuevo. Pero no la borré. La guardé. La respaldé. Aún no había terminado de sufrir, pero se había terminado de permitir que me hicieran daño. Y pronto, la historia iba a cambiar. Todo ocurrió en la barbacoa de Jeremy. Un domingo cualquiera de junio. Cielo azul, olor a costillas a la parrilla y maíz, vecinos charlando en el césped, vasos de plástico chocando entre sí. El escenario perfecto para fingir que todo estaba bien. Jeremy había invitado a medio vecindario, y, por supuesto, a mí. Solo familia y amigos, dijo. Me encantaría que vinieras, mamá.
Después de meses de silencio y cortesía fingida, creo que él pensaba que yo por fin había dejado todo atrás. Que había elegido la paz sobre el rencor. Y en cierta forma lo había hecho. Pero no como él esperaba. Llegué con estilo, un poco tarde, usando el conjunto azul marino que guardaba para ocasiones especiales. María vino conmigo. No como mi asistenta esa vez, sino como mi invitada. Mi heredera. Jeremy me recibió en el porche con una gran sonrisa. Me alegra que vinieras, dijo, besándome la mejilla. No me lo perdería, respondí, con una sonrisa lo suficientemente ligera como para incomodarlo. El jardín trasero estaba lleno de gente. Hannah saludó desde lejos. Lana servía vino. Todo parecía sacado de una postal. Esperé hasta el postre. Justo en el momento en que Jeremy levantó su cerveza para agradecer a todos por venir y dar su pequeño brindis al verano, di un paso al frente. ¿Les molesta si digo unas palabras? Pregunté lo suficientemente alto como para que todos callaran. Jeremy dudó un segundo. Claro, mamá. Adelante. Me paré en el centro del patio, rodeada por personas que conocían a mis hijos desde que usaban pañales. Miré sus rostros. Vecinos. Viejos amigos. Compañeros de iglesia. Los que siempre sonreían cuando mis hijos hablaban de cuidar a mamá. Perfecto. Todos estaban allí. La mayoría de ustedes me conoce como la mamá de Jeremy y Hannah. Comencé. Algunos me han visto por el pueblo, dejando comida o sentada en silencio en la iglesia. Lo que tal vez no sepan, es que este último año, mis hijos me robaron $12,000. Hubo un murmullo, una tos incómoda, miradas cruzadas. Jeremy soltó una risa nerviosa. Mamá, eso no es. Ellos fingieron una emergencia. Continué, más fuerte. Me dijeron que Jeremy estaba en estado crítico. Que necesitaba una cirugía de urgencia. Usaron el miedo, mi miedo como madre, para quitarme un dinero que no les correspondía. El vaso de vino de Lana se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Les creí, por supuesto que lo hice. Los crié. Los amé. Pero me mintieron. Juntos. Y no solo me robaron dinero. Destruyeron mi confianza. La gente empezó a susurrar. Todas las miradas se volvieron hacia Jeremy, que se quedó inmóvil, con la mandíbula apretada. Pensaban que era solo una mujer mayor que no iba a defenderse, dije. Pero estaban equivocados. Metí la mano en mi bolso y saqué un conjunto de documentos doblados con esmero. Esto, dije, levantándolos, es la nueva escritura de mi casa. La he transferido a un fideicomiso vital bajo el nombre de María González. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. María se quedó atónita, con lágrimas acumulándose en los ojos. María me ha tratado con más bondad y respeto que mi propia sangre. Me cuidó cuando estuve enferma, me ayudó cuando nadie más lo hizo, y jamás me pidió nada a cambio. Ahora ella es la única heredera de mi patrimonio. Jeremy dio un paso al frente. Su voz temblaba. No puedes estar hablando en serio. Ella es una empleada del hogar. Es mejor persona que tú, respondí, con el único filo que permití en mi tono. Tú, que reíste mientras robabas a tu madre. Me volví hacia el resto de los presentes. Y por si alguien piensa que estoy exagerando, traje pruebas. Toqué mi teléfono. El altavoz se encendió con una voz familiar, la de Hannah. Solo di que es una emergencia médica. Haz que suene urgente. Ella lo soltará sin parpadear. Luego, la voz de Jeremy. Lloraré un poco. Eso le encanta. Dinero fácil. El silencio se volvió tensión. Los murmullos se transformaron en miradas atónitas. Hannah se puso pálida, retrocediendo hacia la cerca. Lana quiso hablar, pero no logró pronunciar palabra. El silencio cayó como una cortina pesada. Pasé décadas poniendo a todos por delante de mí, dije en voz baja. Pero esta es la última vez que me tratan como a una tonta. Miré a Jeremy y a Hannah. No con rabia, sino con algo mucho peor, decepción. Están fuera de mi testamento, fuera de mi casa y,
Hasta que aprendan lo que significa ser decente, fuera de mi corazón. Me giré hacia María y le entregué los documentos. Felicidades, le dije. Esta casa, y todo lo que contiene, ahora es tuya. No esperé aplausos. No esperé lágrimas. Simplemente me fui. Mis tacones repiqueteaban sobre las piedras del patio como signos de puntuación que cerraban una historia. «Te vas a arrepentir de esto, mamá», gritó Jeremy detrás de mí. Pero ni siquiera miré hacia atrás. Porque no me iba a arrepentir. Ni hoy, ni nunca. Esa noche me senté en el porche. Mi porche, por última vez. El sol se ponía, bañando de luz dorada el jardín que había plantado con manos temblorosas décadas atrás. María salió con una taza de té. Aún estaba demasiado conmovida como para hablar. La miré y sonreí. Siempre pensé que dar era mi deber, le dije. Pero tal vez se trataba de elegir quién lo merecía. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Y en esa paz, sentí algo que no sentía desde hacía años. Libertad. A la mañana siguiente, empezaron a golpear la puerta. Primero fue Hannah. Estaba en el porche con los ojos enrojecidos, sosteniendo un café tibio como si fuera una ofrenda de paz. «Mamá, por favor», susurró. Fue una estupidez. Fue idea de Jeremy. Yo no quería, pero me presionó. No abrí la puerta. No necesitaba hacerlo. Porque, por primera vez, ya no tenía nada más que decir. Y ella, ya no tenía nada más que quitarme. La observé desde la ventana mientras esperaba. 5 minutos. 10. Y luego se marchó. Con los hombros caídos. La cabeza gacha. Como una niña enviada a casa desde la escuela con vergüenza. Jeremy vino 2 días después. Sin sonrisa. Sin arrogancia. Solo un hombre, desmoronándose. Parecía no haber dormido en días. Perdí mi trabajo, mamá, dijo al otro lado de la puerta. Recursos Humanos vio el vídeo. Alguien lo subió a Facebook. Me humillaste delante de todo el vecindario. No dije nada. Golpeó la puerta con el puño. No con fuerza. Solo lo suficiente para dejar escapar su frustración. Arruinaste mi vida. Y ahí sí respondí. No, Jeremy. Eso lo hiciste tú solo. Las consecuencias llegaron rápido. Los vecinos que antes saludaban desde sus porches y charlaban en las aceras, ahora evitaban a Jeremy y Hannah como si fueran la peste. Dejaron de recibir invitaciones. Sus hijos ya no eran bienvenidos en las fiestas de cumpleaños. Todos habían oído el audio. Sabían la verdad. Y lo peor no fue la vergüenza pública. Fue la realidad privada. Jeremy había comprado ese enorme SUV con un contrato que no podía mantener. Sin trabajo, el camión de embargo llegó en menos de un mes. Los suegros de Hannah también se alejaron. Especialmente cuando descubrieron que había sido parte de un plan para estafar a su propia madre. Al parecer, robar a la familia no combinaba bien con su imagen de mamá modelo y esposa bendecida del comité escolar. Lana intentó escribirme una vez. Solo una línea. «Has destrozado esta familia». Nunca respondí. Porque la verdad era que yo no la destrocé. Simplemente dejé de sostenerla. Volví a mi casa. Mi casa, ahora bajo el nombre de María. Pero aún llena de recuerdos que no estaba lista para dejar ir. Ella insistió en que me quedara el tiempo que quisiera. Y yo le prometí lo mismo. María se adaptó bien a su nuevo rol. No solo como dueña de casa, sino como guardiana del espacio que compartíamos. Redecoró la habitación de invitados para su hija. Plantó hierbas en el jardín trasero. Organizó cenas tranquilas los domingos, donde nadie discutía, nadie mentía y nadie intentaba quedarse con lo que no le pertenecía. La casa volvió a sentirse cálida. No por los muebles. Ni por las fotos. Sino por quien estaba permitido entrar. De vez en cuando, recibía una carta de Jeremy o Hannah. Al principio eran rabietas. ¿Cómo pudiste traicionarnos? Elegiste a una extraña por encima de tu familia. Después llegó la lástima. Estamos ahogados en deudas. Por favor,
Solo un préstamo. ¿Podemos empezar de nuevo? Pero mi respuesta, cuando la había, siempre era la misma. Ya lo tenías todo. No solo dinero. Tenías amor. Y lo apostaste por codicia. Un día, fui al banco e hice lo último que me faltaba. Cerré la cuenta conjunta que Jeremy me había suplicado abrir para emergencias. Transferí lo que quedaba de mis ahorros a una cuenta privada, con otro nombre. Y actualicé mi testamento. El único nombre en él era el de María. No por despecho, sino por claridad. Hoy paso mis mañanas caminando por la costa de Men. A veces sola. A veces con María. La brisa se siente más fresca sobre mi piel ahora. Como si arrastrara todo lo que alguna vez llevé tan apretado. La culpa, la duda, el anhelo de ser aceptada por unos hijos que solo me amaron cuando les resultaba conveniente. No me arrepiento de nada. Si acaso, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Tuvo que perderme. Para que se dieran cuenta de lo que habían tenido todo el tiempo. Y fue gracias a la traición que por fin entendí algo. Yo nunca fui la carga, yo era la bendición. Y ya no necesitaba su permiso para estar en paz. Pasaron 6 meses. Llegó el otoño, con hojas doradas y mañanas más silenciosas. La casa volvió a ser un lugar de paz. Sin gritos. Sin chantajes emocionales. Sin puertas cerradas ni emergencias fingidas. Solo el suave ritmo del café en la cocina, los pájaros tras la ventana, y una calma que no conocía desde hacía años. Entonces, una tarde, recibí una carta. Era de Lily, la hija de Jeremy. Mi nieta. Siempre había sido callada, más lectora que conversadora, pero tenía una luz en los ojos que me recordaba a alguien que yo solía ser. Alguien amable, curiosa, sensible. Su letra seguía siendo pequeña y ordenada, como cuando dejaba notitas en mi casa en papeles adhesivos siendo una niña. Abuela. No sé exactamente qué pasó, pero lamento no haberme acercado antes. Te extraño. Si hay alguna forma de hablar, o tal vez vernos, me encantaría. La leí 2 veces. Y una vez más. Y por primera vez desde aquella barbacoa, sentí algo tibio en el pecho. No era perdón, tal vez, pero algo parecido. Le respondí. Nos encontramos para tomar chocolate caliente en una pequeña cafetería del centro. Estaba más alta ahora, más adulta, pero sus ojos seguían siendo dulces. No pidió dinero. No puso excusas por su padre. Solo escuchó todo lo que yo tenía para decir. Solo quería conocer tu versión, me dijo en voz baja. Siempre fuiste buena conmigo. No quería perderte también. No fue una reunión dramática. No hubo abrazos empapados en lágrimas. Solo 2 personas reconstruyendo algo, en silencio, con cuidado. Y eso bastó. Ese invierno, tomé una decisión. Me senté con María y le dije que quería donar parte de mis ahorros restantes. Pero no a una organización sin rostro. A un refugio local para mujeres. Un lugar donde madres, viudas y mujeres mayores pudieran ir cuando sus propias familias les dieran la espalda. Un fondo con tu nombre, le dije a María. Para ayudar a mujeres a empezar de nuevo. María lloró. Yo no. Porque por fin entendía que las lágrimas no siempre miden el dolor, ni la fortaleza. La gente suele pensar que la venganza viene con rabia. Que es ruidosa, ardiente, dramática. Pero la mía vino con silencio. Con papeles firmados en voz baja. Con cerraduras cambiadas en plena noche. Con la simple decisión de no seguir explicándome a quienes ya habían decidido no escuchar. Y la verdad es que ese tipo de fuerza asusta más que cualquier grito. Miro atrás, no con rabia, sino con claridad. Entregué mi vida a personas que me veían como útil, no como valiosa. Y cuando mostraron sus verdaderos colores, finalmente dejé de pintarlos en una imagen que nunca merecieron. El respeto no se debe por sangre. Se gana con acciones, con decencia, con cuidado. Y si eso significa que ahora mi círculo es más pequeño, está bien. Aquí es tranquilo, pero es honesto. Y, por fin, tengo paz. Ahora te toca a ti.
¿Qué habrías hecho si tus propios hijos fingieran una emergencia solo para robarte dinero? ¿Crees que fui demasiado dura por cortarles el vínculo? ¿O fue la primera vez que realmente me defendí después de años de haber sido usada? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Los estoy leyendo todos. Hablemos de esto.